Hace 40 años Colombia vivía varias tragedias, no solo la del Palacio de Justicia, sino también la de Armero. Y hace 40 años una periodista colombiana trabajaba para la televisión española. Su camarógrafo Evaristo Canete estuvo con Omaira, esa niña que se convirtió en el símbolo de la tragedia de Armero. Y mientras tanto, esa reportera, Ana Cristina Navarro, estuvo registrando testimonios y hechos por distintos rincones de la población que fue arrasada por el volcán. Y por esa razón, hoy que arrancamos pues estos especiales para recordar lo que pasó en Colombia hace 40 años con la tragedia de Armero, le damos la bienvenida a Ana Cristina Navarro, periodista quien estuvo ahí precisamente dándole también a conocer al mundo a nivel internacional lo que sucedió en Colombia y en Armero. Ana Cristina, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por invitarme. Buenos días. 40 años después, hay varias generaciones que no tienen en su cabeza lo que sucedió en ese momento. Y yo pensaría que eso que pasó en Armero y que hoy estamos recordando 40 años después, pues en cierta medida sí transformó al país. Pero cuéntenos usted un poquito para aquellos que no vivieron en carne propia lo que pasó en ese momento, ¿cómo fue ese cubrimiento y cuánto tiempo estuvo usted ahí en Armero? Bueno, primero que todo, Armero era una tragedia anunciada. Mi camarógrafo y yo fuimos 6 meses antes a conversar con los vulcanólogos en Manizales. Fuimos a conversar casi en la cima del volcán con el guarda del parque del volcán, que decía, sí, aquí están diciendo que esto se va a venir, pero no sabemos cuándo. Los vulcanólogos decían en cualquier momento puede hacer el se sabía lo que podía pasar. Y si se sabía lo que podía pasar, Ana Cristina, ¿por qué razón no se hizo nada? Si usted dice, yo fui 6 meses antes a Armero, ya se estaba anunciando que esto podía ocurrir y finalmente la tragedia terminó con cientos de muertos. Mira, probablemente porque desplazar una población de 25.000 personas y tener certeza de si eso iba a suceder en un mes o en 3 días o en 8, no era tan fácil. Pero además, seguramente, o sea, lo que sí fue mucho después es que efectivamente el padre en el púlpito les decía hay que prepararse, hay que estar listos, si empieza la avalancha tenemos que salir de aquí. De hecho, la noche antes de la avalancha, el párroco les dijo, váyanse a dormir tranquilos, no pasa nada, y él se fue del pueblo. O sea que a él no le tocó la avalancha. Sí, entonces no era tan fácil. Sí, hay que recordar que el entonces ministro de Minas y Energía era Iván Duque Escobar, y pues lo que nos dice hoy la historia es que no atendió las alarmas que se habían elevado desde los medios de comunicación y desde distintos estamentos para que hubiera una evacuación con tiempo. Ana Cristina, yo le quiero preguntar por su experiencia en este cubrimiento, que era un cubrimiento pues en un momento muy difícil. Hay un punto que usted cubrió y fue el trabajo de los niños, lo que se hizo con los niños, bienestar familiar. ¿Cómo trató este asunto de los niños? Y además porque esto que pasó pues influyó en una decisión suya de por vida y fue adoptar un niño, una niña. Así es. Mire, el tema de los niños en Armero fue dramático. Nosotros nos quedamos ahí como 3 días y empezamos a buscar a dónde habían llevado los niños que se habían salvado. Y los niños los llevaban a albergues provisionales o los llevaban en Ibagué a un centro de bienestar familiar. Pero el bienestar no esperaba nada. A los 3 días empezó a entregar a esos niños. Entonces, cuando las familias iban a buscarlos al albergue de bienestar, les decían, no, ya los adoptaron, no, ya se los llevaron, no, está en Italia. Y no hicieron ni el más mínimo protocolo antes de entregar esos niños en adopción, sabiendo que los padres necesitaban unos días para recuperarse de lo que estaban viviendo, los padres o el único familiar que quedara de esas familias. Nosotros entrevistamos niños en bienestar que nos decían, ¿cuántos hermanos tenían? 7. ¿Cuántos quedan? Nosotros 2. Y los papás no sabemos.
Entonces, fue una actuación absolutamente irresponsable por parte de Venezuela. No, pues por lo que usted nos cuenta fue una tragedia anunciada, pero que se empeoró durante y después de la misma avalancha. Ana Cristina, cuéntenos su experiencia como periodista. Usted llega ahí y ¿qué encuentra? ¿Qué comienza a hacer? Es decir, ¿qué sensaciones tuvo en ese momento? Nos estábamos reponiendo del Palacio de Justicia y de pronto, bueno, supimos que el volcán se había venido, porque así lo decían, y salimos volados para Armero. Teníamos 2 equipos, cámaras. Entonces Canete se fue a un sitio y nosotros nos fuimos a otro. Muy curioso porque a Canete y al asistente, a Norberto, les tocó encontrarse con Omaira. Estuvieron muchas horas al lado de ella y grabaron lo que la niña decía. Les decía: pónganme la cámara que yo le quiero mandar un mensaje a mi mamá. Mamita, si me estás escuchando, yo quiero que sepas que voy a salir de aquí triunfante. Y por otro lado, nosotros nos tocó ver cómo nacía un niño en medio, tirado en la manga, más o menos. O sea que era como la vida y la muerte todo el tiempo. Fuera de eso, nos tocó ver caminar las figuras cubiertas de barro. Para mí eso fue lo más impactante, porque estábamos como en una película. Fue muy, muy, muy angustioso, fue muy raro, fue una sensación que yo nunca volví a repetir, por supuesto. No, pues por supuesto, porque imagínese, y por eso escucharla a usted contar esta historia de cómo fue ese cubrimiento de lo de Armero hace 40 años, pues hace que a uno se le erice la piel completamente, Ana Cristina, y testimonios como el suyo es el que nos sirven para recordar esa tragedia que vivió el país hace ya 4 décadas. Ana Cristina, gracias por haber estado aquí con nosotros, pues recordando lo que sucedió en ese momento en ese pueblo del departamento del Tolima. Ok, muchísimas gracias. Armero. Eso quedó, todo lo borró casas, borró todo. 4 décadas de ausencias, lecciones y preguntas por responder. Y cerrando nuestra emisión del día de hoy, pues nos tenemos que despedir con ese gran evento que precisamente pues nos ayuda a entender lo que pasa en Colombia a nivel urbano, y es la entrega del censo que está haciendo el DANE, el censo urbano que se da después de 34 años. Y allá, pues Margarita, sigue usted cerrando ya ese evento, que ¿cómo terminó? Camila, usted lo ha dicho, continuamos